Les damos la bienvenida a Laberinto Político, un podcast de análisis de coyuntura de Guatemala y la región. Mi nombre es Linda García y esta vez es mi turno de conducir el programa. Están conmigo mis compañeros Gary Estrada y Juan Pablo Muñoz. Antes de iniciar, recordamos que esta semana se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En Guatemala, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico documentó más de 45,000 personas desaparecidas durante el conflicto armado interno, una herida abierta que sigue marcando a miles de familias que todavía esperan verdad y justicia. Como siempre tendremos dos secciones. En la primera compartimos un resumen de noticias de la semana del 25 al 31 de agosto de 2025. Y en la segunda profundizamos en al menos dos de ellas. Iniciamos. Al menos 40 familias quechí notificadas de desalojo en el Estor. Familias quechí que se asentaron desde 2015 en la comunidad La Ceiba, Río Zarco, El Estor y Zabal fueron notificadas sobre una orden de desalojo ejecutada con presencia de la PNC. En el lugar se vivieron momentos de tensión entre la población y las fuerzas de seguridad. Una vez más se pone en evidencia la necesidad de garantizar el derecho a la tierra, a la vivienda y a una vida en paz. Detienen al líder indígena Esteban Tocsay por su participación en el paro nacional del 2023. Esteban Tocsay, ex vicealcalde indígena de Sololá y destacado defensor de pueblos indígenas, fue capturado mientras iba a tratamiento médico. Su detención fue solicitada por la FESI, siendo trasladado a centros de justicia. Este hecho se enmarca en una serie de criminalizaciones contra líderes de los 48 cantones, incluyendo a Luis Pacheco y Héctor Chaclán. Este tipo de acciones refuerzan una línea de criminalización política hacia líderes indígenas que defendieron la transición democrática. Más que impartir justicia, forma parte de un patrón de persecución que debilita la confianza institucional. Se necesita respeto al debido proceso y evitar el uso selectivo del poder penal. Destituciones en viceministerios del CIP y del MEM. Por orden presidencial, el 27 de agosto, Alan Guevara Hernández fue destituido como viceministro de Infraestructura del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda CIF y, paralelamente, fue removido Carlos Ábalos Ortiz como viceministro de Minería e Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas MEM. En el caso del CIF, Norma Lisset Sea Osorio asumió el cargo. Osorio ha figurado como contratista en esa misma cartera. Para el MEM fue nombrado Erwin Barr. Estas destituciones sugieren una renovación impulsiva desde el Ejecutivo, más que reformas estratégicas o estructurales. Al ser cuestionadas, las autoridades indicaron que, en la ronda, darán los motivos de los cambios efectuados. Exalcalde de Cuilapa admite vínculos con el narcotráfico. Esvin Fernando Marroquín Tupas, exalcalde de Cuilapa, vinculado al partido Vamos, admitió su responsabilidad en una conspiración para traficar unos 450 kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos, firmando un acuerdo de culpabilidad con la justicia estadounidense. Este caso es una evidencia más de la presencia del narcotráfico en la política local. Es preocupante que haya que recurrir a un sistema extranjero de justicia para asumir responsabilidad. Guatemala necesita revisar y fortalecer mecanismos de control y prevención interna contra vínculos criminales entre funcionarios del poder municipal. Capturan a María Marta Castañeda Torres por ataque armado contra fiscal Miriam Reguero. La sobrina de Sandra Torres fue detenida el 27 de agosto en Ciudad Vieja, Zacatepeques, por presunta participación en el atentado armado contra la fiscal Miriam Reguero Sosa en marzo del 2024, donde murieron 2 personas. Está acusada de asociación ilícita, asesinato y asesinato en grado de tentativa. Este caso pone en evidencia enlaces peligrosos entre el crimen organizado y redes políticas. Ahora solo queda asegurar que el proceso judicial sea transparente e imparcial, evitando que se politice su desenlace, aunque en el contexto actual del Ministerio Público esto parezca una utopía. Cuerpo de Ingenieros del Ejército recibirá capacitaciones en Estados Unidos y Colombia para reactivar el ferrocarril. El 29 de agosto se anunció que 11 ingenieros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército viajarán a Luisiana, Estados Unidos, en septiembre y también a Colombia para formación técnica con el fin de reactivar la línea férrea guatemalteca. Esta iniciativa forma parte de un proceso integral que incluye diálogo con comunidades en Izabal y creación de un comité presidencial, COPREFE. Aunque el impulso ferroviario es positivo para la conectividad y el desarrollo regional, hay que tener un ojo crítico sobre la militarización del proyecto, asimismo del cumplimiento de garantías
ambientales y de participación comunitaria. Un año sin audiencia para magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Los magistrados titulares de este tribunal, incluyendo a Gabriel Aguilera, Ranulfo Rojas, Irma Palencia y Maynor Franco, han cumplido un año sin audiencia clara desde su primera declaración. Su situación judicial permanece incierta. Esta indefinición judicial refleja un deterioro institucional grave. La falta de resolución no solo deslegitima al Tribunal Supremo Electoral, sino que erosiona la confianza en un sistema electoral claro en Guatemala. Se necesita definir con claridad responsabilidades, audiencias y plazos para garantizar un sistema electoral confiable y transparente. 21K, fiesta deportiva o maquillaje urbano. Este 31 de agosto la Municipalidad de Guatemala celebró la 15ª edición de la carrera 21K, con miles de corredores recorriendo avenidas principales y una imagen de ciudad limpia, moderna y vibrante. Sin embargo, detrás del evento deportivo se esconde una realidad distinta. Calles deterioradas, falta de agua y un ornato que rara vez se sostiene fuera de las zonas céntricas. La pregunta es inevitable. ¿La 21K es una apuesta genuina por el deporte y el espacio público o una forma de lavar la cara a una gestión municipal que descuida la ciudad el resto del año? La CC condena a Guatemala a vivir entre la basura. La Corte de Constitucionalidad resolvió dejar sin efecto el reglamento para la gestión integral de residuos y desechos sólidos comunes, argumentando que la normativa vulnera la autonomía municipal. La decisión unánime de la CC responde a un recurso promovido por políticos de oposición y la Asociación Nacional de Alcaldes Municipales, quienes argumentan que el Ejecutivo invadió competencias municipales al dictar normas sobre este aspecto, lo cual le correspondería en lo individual a cada comuna. Honduras defiende su estado de excepción alegando que supera los resultados de El Salvador. Parece que las prácticas autoritarias se contagian. El ministro hondureño de Derechos Humanos, Longino Becerra, afirmó el 29 de agosto que los avances del estado de excepción en Honduras son superiores a los de El Salvador. Puso encuestas en comunidades intervenidas y defendió la continuidad de una medida prorrogada 18 veces, solo 5 de ellas con apego a la ley. Organismos de derechos humanos han denunciado abusos, erosión de derechos y normalización de un estado de excepción. La comparación con El Salvador sin aportar evidencia sirve para justificar medidas autoritarias que vulneran garantías básicas. La proliferación de estados de excepción sin control legislativo ni judicial representan un retroceso democrático. Chavismo costarricense impulsa al partido PPSO que enfrenta crisis interna y cuestionamientos. El 30 de agosto se dio a conocer que el partido Pueblo Soberano, considerado continuación del chavismo costarricense, enfrenta múltiples cuestionamientos tras celebrar su Asamblea Nacional sin prensa, imponer cuotas de hasta 2.2 millones de colones para candidatos y elegir figuras con causas penales. En medio de una crisis de violencia, Costa Rica necesita mayor apertura, reglas claras y respeto a procesos participativos para la toma de decisiones políticas. Estamos ya en la segunda parte de este podcast donde discutimos los 2 puntos más relevantes de la semana. Vamos a empezar por uno de los más conversados en redes sociales, especialmente para aquellos que tienen pues una afinidad a la defensa de derechos humanos, y es que esta semana Esteban Tocsay, ex vicealcalde indígena de Sololá y reconocido defensor de derechos indígenas, fue detenido en jurisdicción de Totonicapán mientras se dirigía a recibir tratamiento médico. Las autoridades indicaron que iba camino a realizarse una hemodiálisis, vamos a poner como un pin aquí, debido a que padece insuficiencia renal crónica. Esta detención se suma a un patrón de criminalización porque ya habían sido arrestados Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exdirigentes de 48 cantones, quienes permanecen en prisión preventiva por su participación también en el paro nacional del 2023. El Ministerio Público sigue en silencio respecto a los cargos exactos en el caso de TOC, aunque su vinculación parece necesariamente similar, o bien están pues armando un caso, ¿verdad? Que también es una práctica del MP.
Por su parte, el presidente Arévalo expresó públicamente su solidaridad y afirmó estar en comunicación con líderes indígenas vinculados a las manifestaciones del 2023. También dijo que ellos habían defendido la ley, defendido la legalidad y las elecciones, y como siempre pues queremos ver si esto es suficiente o no estos posicionamientos. También se conoció que Toc fue llevado a la cárcel militar Mariscal Zavala, en donde se espera además esta semana que viene que pueda continuar con su tratamiento médico y reciba pues las atenciones que sean necesarias. En este contexto quisiera preguntarles, compañeros, ¿cómo creen que está afectando este patrón de detenciones la percepción de justicia, especialmente cuando hablamos de defensores de comunidades de pueblos indígenas? Bueno, cómo se vive desde las comunidades es algo que no podría decirlo. Sin embargo, el mensaje contundente hacia la población es: si protestaste en el año 2023, puedes ser perseguido en el año 2025, ¿no? La ausencia de información clara por parte del Ministerio Público y el manejo opaco en el caso erosionan, ¿no? Destruyen un poco la confianza en el sistema de justicia, y esto hace que la justicia podamos argumentar como una justicia selectiva. En materia de justicia, los estándares de derechos humanos son importantes, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido que en el contexto guatemalteco el uso indebido del derecho penal para neutralizar a personas defensores y defensoras de derechos humanos daña el espacio cívico y deslegitima la justicia. Creo que esto es de nuevo algo que ya habíamos abordado, pero el hecho de no poder tener una ciudadanía que se pueda expresar abiertamente en contra de procesos fraudulentos, como lo fue la intención de votar las elecciones por parte del Ministerio Público, solo genera una lógica de revanchismo, y eso es muy peligroso para la construcción de democracia. Bien, yo quisiera empezar a partir de algunas ideas que se han escuchado, se han leído, digamos, muy claras en los comunicados que han emitido las diferentes autoridades indígenas de Guatemala, y es que el sistema de justicia y la democracia en general les han sido adversos, les han sido negadas, es elitista, tiene aspiraciones criollas, ¿verdad? Y a pesar de eso, hay una larga historia que data desde el mismo periodo colonial, en que desde los diferentes pueblos, las diferentes organizaciones políticas de los pueblos han venido comitivas aquí a los órganos centrales, a las Cortes Supremas, etcétera, a exigir el respeto a ciertos derechos. Es decir, lo que pasó en 2023 no es la primera vez que ocurre, es un ejercicio cotidiano, porque siempre les ha interesado a los pueblos lo que pasa con estos temas, y lo muy burdo que querían hacer desde el MP, que era simple y sencillamente eliminar los resultados electorales porque no les gustaba, porque no era el candidato oficial del pacto de corruptos, fue lo que enarbolaron en ese momento, y por la legitimidad histórica que tienen, pues muchas y muchos nos sumamos, todos los sectores populares, también desde la ciudad y otros espacios urbanos. Entonces, quisiera empezar por eso, pues, de que es un ejercicio histórico el que han hecho, y precisamente ahorita quieren castigarlo ejemplarmente con el caso de las 3 personas, las 3 autoridades que hasta el momento van detenidas por esto. Si yo quisiera también comprender, o una pregunta que yo me he hecho y que quisiera hacerles hoy a ustedes, es ¿cuál es la estrategia o qué está buscando a estas alturas el Ministerio Público? Como decía Juan Pablo justo al inicio, el intento fue pues acabar con los resultados de las elecciones. Claramente a estas alturas del partido ya no es posible, ya no es esa la estrategia, pero sí todavía ir creando un desgaste de aquí al otro año, que con la salida de Consuelo Porras, y también dañar el tejido social, criminalizando a estos liderazgos ancestrales, y por supuesto que también dando un ejemplo de qué pasa cuando las personas se organizan y movilizan. Puro revanchismo y venganza. ¿Cuál creen, además de esta, o tomando en cuenta esta, cómo va a ser la estrategia del ministerio para estos próximos meses o estos meses que le quedan? Ya la lógica es revanchismo puro, ya es tirar balas al aire, honestamente. Yo no creo que tenga un correlato claro respecto a la intencionalidad de la razón de las protestas, y al contrario es ejercer la maquinaria más burda del Estado y su violencia sin control. En lo personal, creo que ya después de un efecto de enfriamiento que ha habido después de las protestas pacíficas del 2023 y la participación cívica, lo que hay ahorita es más una lógica de, bueno, ya no hay una tensión social generalizada
centralizada y ya puedo ir a través de los líderes y hacer venganza pura. ¿Hacia dónde puede ir esto? Bueno, ahorita hay que hablar de un proceso de coherencia estatal, ¿no? El gobierno reconoce públicamente el rol de los 48 cantones y particularmente los liderazgos indígenas en su totalidad como autoridades ancestrales, por lo cual debe alinear ese reconocimiento hacia el reconocimiento de protocolos reales para evitar criminalización, proteger a las personas, especialmente aquellas con condición médica crítica, como lo es el caso del líder hoy detenido. Debería hacer un proceso de reflexión más profunda, que también debería haber una coordinación estatal. ¿Dónde está esa lógica de respaldo? Si bien lo que dijo el presidente en su declaración fue que tiene un respaldo moral, pero honestamente el presidente tiene más poder como para hacer un mero respaldo moral. Yo leería lo que estamos platicando a la luz de más o menos siete características. Uno, como ustedes bien lo dicen, es venganza, ¿verdad? El pacto de corruptos, que es el que maneja al final de cuentas a estos fiscaluchos como Curruchiche y a estos jueces de pacotilla como Orellana y todos ellos, quiere vengarse, porque ciertamente les quitaron el ejecutivo y con eso un chorro inagotable de plazas fantasma, de contratos, etcétera, que piensan recuperar, por supuesto, en el 27-28. Dos, también racismo, porque al final de cuentas aquí hay una lógica, digamos, centenaria, bicentenaria, etcétera, de secular, diríamos, de que los pueblos indígenas no pueden meterse a temas políticos porque el tema no es de ellos, no es para ellos, no saben, no conocen, no deberían de estar involucrados en esta cuestión, solo trabajar y ya. Entonces también hay una cuestión de racismo, de por qué se metieron a este tema y quiénes son ellos para meterse a este tema. El tercero es causar miedo e infundir miedo en las autoridades mismas, en las comunidades, que pues ciertamente ese es el gran objetivo de la criminalización también, ¿verdad? Causar ese terror difundido a todas y todos los que participaron y para que ya no lo vuelvan a hacer. Es ejemplificante, pues. Lo cuarto es una demostración de fuerza, porque quieren decir que a pesar de todo siguen teniendo el control. Incluso pueden poner al ejecutivo, al final la policía es parte del ejecutivo, a hacer lo que ellos quieran porque el sistema de justicia les pertenece. Entonces el otro es poner por lo tanto en jaque al presidente. También quieren demostrar que él no manda, quieren demostrar que no tiene la capacidad de defender a los que lo defendieron, y esto esperan ellos logre hacer mella, logre hacer una brecha entre los movimientos sociales, pueblos indígenas, etcétera, y que aíslen al presidente Bernardo Arévalo, lo cual afortunadamente entiendo no está pasando del todo. Lo último es instalar la narrativa, lo penúltimo, perdón, es instalar la narrativa de terrorismo. Es que es súper grave que estén utilizando el delito de terrorismo cuando sabemos qué impacto, qué nivel, qué trascendencias o implicaciones tiene esto a nivel mundial, ¿verdad? Y entonces que lo estén aplicando aquí en este caso a líderes indígenas comunitarios en el ejercicio de un mandato que se les dio localmente, histórico, etcétera. Y por último, para decirlo de una vez, es el 2026, porque el Ministerio Público se piensa aferrar con uñas y todo a la Fiscalía General en las elecciones que se vienen, y entonces están provocando este caos también. Yo espero creo que va a haber un aumento de la criminalización a pesar de que ya está desgastada, porque no se pueden dar el lujo de perder el poder punitivo del Estado para influir en los otros procesos que son del Tribunal Supremo y de la CC. Muy bien, compañeros, yo de hecho estoy muy de acuerdo con la parte, bueno, con muchas cosas, pero también con la cuestión del racismo aquí mezclado, considerando que es el paro del 2023 básicamente fue una manifestación de que los pueblos indígenas tienen poder y tienen el poder de organizarse y de paralizar un país, y eso en un estado terriblemente racista como el de Guatemala, y fundado también en preceptos coloniales y poscoloniales, pues no viene bien, ¿verdad? Entonces también desde ahí viene la represalia. Vamos a pasar entonces al siguiente tema. Muy bien, por otra parte, el 27 de agosto, la Policía Nacional Civil detuvo en Ciudad Vieja, Zacatepeques, a María Marta Castañeda Torres, nota que hemos leído al inicio del programa, y ella pues es sobrina de la expresidenciable Sandra Torres. Está señalada de ser una de las responsables intelectuales del atentado armado contra la fiscal Miriam Reguero Sosa, ocurrido en marzo del 2024. Anteriormente ya había tenido otro ataque.
Y pues en este ataque, hombres armados emboscaron el vehículo en el que se trasladaba la fiscal, provocando la muerte de la madre de Reguero Sosa y una persona de su equipo de seguridad. También hirieron a la fiscal, y el Ministerio Público sostuvo desde el inicio que se trataba de un plan premeditado para silenciar por investigaciones que involucraban a estructuras criminales. ¿Quién es Reguero Sosa? Pues es una fiscal de la sección del Ministerio Público reconocida por llevar casos de alto impacto relacionados con crimen organizado y corrupción política. Su labor la había colocado en un radar de estructuras ilegales, especialmente por investigar estos temas, y también lavado de dinero. Y por su parte, María Marta Castañeda Torres tampoco es una figura aislada, además de ser sobrina de Sandra Torres, que es la lideresa de la UNE y 3 veces candidata presidencial. Castañeda Torres está casada con un supuesto integrante de La Rueda del barrio 18 y ya había confesado participación en otros hechos de violencia, incluyendo su vínculo con el asesinato de Byron Lima en el 2016, según algunos reportes judiciales. Su captura pone otra vez en el centro del debate las conexiones entre el crimen organizado y las redes políticas tradicionales con las cuales pues ya estamos familiarizadas y familiarizados. Quisiera conversar sobre este tema, sobre qué revela este caso sobre las conexiones entre la política y el crimen organizado en Guatemala, cómo esto está normalizado también, cómo puede garantizar la independencia en impartir justicia el Ministerio Público cuando justamente los fiscales como Miriam Reguero pues son atacados por hacer su trabajo. Bueno, tal vez un poco de las redes y nexos de política y crimen, ¿no? Hay una narrativa o un framing, dirían los teóricos de la comunicación, ¿no? Este encuadramiento de que la política es igual a crimen, y esto se refleja particularmente cuando hay actores como estos. Creo que es importante hablar sobre estas relaciones de intermediarios y cómo Castañeda se presenta o la están presentando con antecedentes claros de ser la operadora del lobo, ¿no? De esta figura importante del barrio 18. Esto no responsabiliza directamente a la UNE. Sin embargo, y esto sí es importante, como un partido como la UNE tiene estos grados de porosidad, ¿no? En redes de poder y en estructuras ilícitas. Tal vez esto hay que reconocerlo, que no es un patrón sistémico, pero tampoco es un caso aislado. Y al contrario, lo que puede ser es que son élites vinculadas con el crimen organizado que reflejan una relación de política económica, de redes ilícitas, y como estos tienen en sí mismos todo un negocio con el aparato estatal, con grupos criminales, y es lo que estamos hablando cuando decimos se coopta el Estado. Esta forma de operar de estas redes criminales, que son redes económicas, que son redes políticas, que son brazos violentos de la delincuencia organizada, y cómo participan activamente en esto, no es algo que pasa de vez en cuando, es algo reiterado. Y si bien no podemos determinar un patrón sistémico, no hay una investigación concreta al respecto, sin duda alguna es algo que todas y todos conocemos a voces, ¿no? Sí, yo quisiera hacer alrededor de este tema también algunas consideraciones. La primera es sumar un elemento que tiene que ver con esta noticia, y es la denuncia que el abogado Juan Francisco Solórzano Fopa ha hecho sobre estos mismos personajes que pudieron haber participado en la muerte de aquel joven, se recuerdan, de Farruko Pop. Entonces todo esto va sumando, son piezas pues de un rompecabezas que va tomando forma a la luz de los hechos que se van desencadenando finalmente. La otra cuestión es, recordemos que desde que el Lobo fue trasladado junto con otros dirigentes de las principales pandillas del país a un centro especial, también han aumentado los motines dentro de las prisiones, inclusive el famoso centro de adolescentes, que no es una prisión en sí, digamos, y también ha aumentado algunos crímenes escandalosos, esto es, disputas territoriales que se dan en el marco pues de calles principales, etcétera. Recordemos también que desde hace años ustedes recordarán que ya se ha empezado a hablar de que las pandillas han penetrado a la Policía Nacional Civil, que también algunos han penetrado las facultades de Derecho, ya están estudiando derecho para tener esas conexiones también, y por lo tanto pues en general el sistema de seguridad y justicia
atar esto también con la cuestión de cómo el narcotráfico ya no financia y compra voluntades de políticos, sino que ya los narcos hacen política. Es decir, ya los partidos políticos son propiamente de los narcos, de las estructuras. Sobre todo se veía a nivel local, en el área del occidente, en el área del oriente, también en el área de San Marcos, por supuesto, aquella famosa familia que tiene diputados y alcaldes por todos lados. Pero yo creo que esto ya se está dando a nivel nacional y sabemos más o menos a quiénes nos referimos de partidos directamente del narco. Y por último, solo recordar que gente como Sandra Torres, desde la oposición al actual gobierno que encabezó cuando pasó a segunda vuelta, es que quiere que el gobierno fracase, en este caso en su política de seguridad. Ella es la principal interesada al gobierno de la UNE. Se recuerdan que se lo hizo Otto Pérez Molina en 2007 más o menos, cuando semanalmente mataban a 1 o 2 pilotos para demostrar que se necesitaba mano dura. Esa misma estrategia también podría estar siendo implementada actualmente. También es importante decir que no es la única nota relacionada a política y narcotráfico. También el caso del exalcalde de Cuilapa, que está vinculado al partido Vamos, pues también aceptó, como dijimos al inicio, sus responsabilidades ante la justicia estadounidense. Y por otra parte también me parece muy importante siempre nombrar los vínculos con Sandra Torres, porque no es la primera familiar que está involucrada en política, y a pesar de eso, porque sus hijas también están en política, pero a pesar de eso parece que su imagen se desgasta muy lentamente al punto que todavía alcanzó segunda vuelta en las últimas elecciones. Quiero terminar como preguntando por un enfoque desde el sector justicia. ¿Qué forma de proteger a los jueces, a fiscales que trabajan estos casos de alto impacto existen? ¿Y cuál es también el papel o el rol de este Ministerio Público que sabemos pues cómo ha jugado en los últimos años? Y si es posible que exista esa protección hacia quienes imparten justicia. Es muy difícil en un país como Guatemala, que la práctica de la violencia institucionalizada es recurrente, pero además también las prácticas violentas por parte de grupos criminales. Al respecto, dentro del mundo del derecho, creo que las limitantes son muy teóricas, ¿no? Por ejemplo, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, determinó implementar medidas cautelares. ¿Esto qué quiere decir? Que hay protocolos de riesgo reales en contra de estas personas. Pero los protocolos, como tal, deben establecerse de forma seria y tomarlo como lo es, una amenaza real hacia la vida de las personas. No olvidemos que en este caso fallecieron 2 personas, la madre y el escolta de seguridad. Y además es poner recursos en riesgo. El caso me genera a mí mucha sensibilidad, dado que las escoltas no son suficientes, la inteligencia previa de rutas, control de uniformes, control de vehículos, etcétera, tampoco ha sido suficiente. La atención de la reforma penitenciaria y las comunicaciones no ha sido suficiente. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que hay que es resguardar la lógica y poner en cuestión cuál es el sistema de seguridad más integral que debería haber, tanto en las cárceles como en el contexto de los vínculos de riesgo. Y esto implicaría una profesionalización por parte de la seguridad pública, pero también tomar en serio este sistema integral que el derecho ha permitido, que son las medidas cautelares de la CIDH, a mi parecer. Muy oportuna justamente la pregunta, Linda, porque estamos hablando de, en este caso, las pandillas y sus vínculos con políticos. Se habló también del narcotráfico y cómo ha penetrado la política partidaria en el Congreso y en muchas alcaldías locales también. Pero hay que decirlo, también tiene cooptados grandes sectores o circuitos del sistema de justicia. Magistrados de salas de apelaciones de la parte de lo penal también responden o obedecen a estructuras del crimen organizado. Recordemos la forma en que recientemente la Corte Suprema nombró y se repartió, tal y como lo han demostrado los medios, las nuevas salas con competencia ampliada en varios lugares del país, Coatepeque, etcétera, pues lugares en donde sabemos que el crimen organizado son lugares estratégicos para el mismo. En cuanto a la cuestión del Ministerio Público, pues realmente un triste caso. El Ministerio Público no va a defender a sus fiscales.
no los va a proteger, está cooptado, como ya hemos dicho en este programa varias veces, con tal de garantizar la lealtad de los fiscales, expulsaron a la gente que tenía capacidades e independencia y han ido ascendiendo pues las personas más mediocres para garantizar que puedan cumplirse las órdenes del pacto de corruptos desde el 8º nivel de Gerona, así que ahí no va a haber protección. Y en el caso del organismo judicial, otro caso triste, casi todas las instituciones de justicia tienen en sus órganos de seguridad a exmilitares y gente de ese famoso doctorado, posgrado, no sé qué era, de seguridad estratégica de Jimmy Morales y todos estos personajes nefastos. Entonces ahí es más bien infiltración del crimen organizado que otra cosa a los poderes como el organismo judicial. La PNC, que podría dar algún servicio, también no confía, es inoperante. La división de seguridad de personalidades muchas veces es más desconfiable para un juez independiente que tenga patrullas atrás, porque es más probable que los estén vigilando a que los vayan a proteger. Y por último, recordar que los juzgados de mayor riesgo fueron retomados y cooptados porque eran muy independientes cuando estaban los jueces que estaban llevando casos de gran corrupción y también casos, por supuesto, de este tipo de estructuras de violencia. Los obligaron a salir en el exilio. Vamos llegando hacia el final de este segundo punto, básicamente concluyendo que es como una gran tarea pendiente todo el tema del sector justicia para Guatemala. Creo que es de los más rezagados, ¿verdad? Y sabemos que sin eso, sin justicia, no hay paz. Así que, bueno, daremos igual seguimiento, como hemos dicho, siempre a esta área. Y justo hablando de seguimientos, vamos a contarles qué temas hay y qué actividades hay para esta semana que empieza, para septiembre que empieza. Compañeros, ¿tienen alguna nota? Bueno, a nivel internacional es importante recordar que la guerra de Ucrania se está acentuando cuando estos despliegues que ha tenido el presidente Trump de supuesta sometimiento al orden de los países para lograr la paz, en realidad Alemania y la Unión Europea se están preparando para mucho tiempo más del conflicto, y precisamente el Kremlin y Putin han denunciado que esta situación se puede seguir alargando aún más. Esto es para una reflexión particular de lo que implican las guerras en el mundo, pero sobre todo de esta larga guerra que también se está viviendo en Ucrania, y no olvidar a Gaza en ese sentido también. Bueno, sí, también recordarle a todas y todos que tenemos que estar pendientes de las audiencias de primera declaración del ex vicealcalde de la alcaldía indígena de Sololá, cómo va a manejar el Ministerio Público esta arbitrariedad, este atropello, y cómo se van a pronunciar también las organizaciones, la ciudadanía, la comunidad internacional y el propio presidente y el gobierno. Y para la parte final de nuestro programa, como siempre, les hacemos la cordial invitación de seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X y Facebook. Pueden también activar la campanita y los recordatorios en YouTube, Spotify o Apple Podcast, la plataforma que sea de su preferencia, para estar al día con sus opiniones. Gracias siempre por comentar, compartir y darle like. Hasta la próxima. Nos escuchamos. Nos vemos. Feliz semana.